Un honor para mí estar aquí presente en este espacio de experiencias educativas. Un saludo especial a los ponentes invitados y los participantes de este cuarto Congreso Internacional de Educación Emocional. Un fraterno agradecimiento también al Centro de Desarrollo e Investigación, el CIDE, y el Centro de Estudios Transdisciplinarios por la cordial invitación en este prestigioso evento. El tema que abordaremos en este espacio justamente es sobre el storytelling y la inteligencia emocional en tiempos de pandemia. En ese sentido, es importante recalcar que la inteligencia emocional ha sido reconocida como un pilar fundamental en la educación actual, pues no se trata solamente de enseñar conocimientos, sino de fortalecer las emociones en los niños y jóvenes para su desarrollo integral. Porque hablar de educación es ir más allá de los conceptos imprescindibles que se dan en la escuela, ¿no es cierto? Matemáticas, ciencias naturales o física. La educación debe ser un espacio para que los niños aprendan cosas nuevas, mejoren su convivencia social y también practiquen valores como el respeto, la solidaridad, empatía, entre otras. Desde ese punto de vista, las habilidades socioemocionales van de la mano con los aprendizajes teóricos del proceso educativo, pues todas las competencias de inteligencia emocional que se desarrollan en el aula tienen la finalidad de promover el bienestar personal, potenciar las habilidades de los estudiantes, reducir problemas sociales, erradicar la violencia, aumentar la autoestima y dar una perspectiva de vida a los estudiantes. Ahora bien, ante la situación actual por la COVID-19, muchos niños y jóvenes han atravesado momentos difíciles, como pérdidas familiares o contagios por el virus. Sumado a eso, la falta de contacto con sus compañeros, el aburrimiento en casa, el uso excesivo de dispositivos electrónicos y tensión familiar ha ocasionado que muchos jóvenes y niños sientan un estrés emocional repercutiendo no solo en el ámbito personal, sino también en lo académico, ¿no es cierto? El incumplimiento de tareas, ausencia en las clases virtuales y obviamente el rendimiento académico. En ese sentido, ¿cuál es el rol del docente frente a esos aspectos emocionales de los niños? ¿Será acaso solamente preguntarles cómo están o generar en ellos la capacidad de actuar asertivamente en sus emociones? Desde ese punto de vista, la presente investigación tuvo como objetivo conocer el estado emocional de los estudiantes en tiempos de pandemia y el nivel de conocimiento de los fundamentos epistemológicos de la inteligencia emocional en los docentes de la Escuela de Educación Básica Particular Hispanoamericano de la ciudad de Santa Rosa, Ecuador, a través de la aplicación de entrevistas para promover el storytelling como una alternativa de solución innovadora y pertinente al contexto educativo. Vamos a abordar dos conceptos muy importantes. Por un lado, la inteligencia emocional y el storytelling. Según Puertas et al. 2020, manifiesta que la inteligencia emocional es la capacidad para gestionar adecuadamente los sentimientos negativos, mejorar la autoestima, regular emociones y expresarlas con exactitud. En definitiva, potenciar la inteligencia emocional brindará a los niños una mejor comprensión del mundo que los rodea, ayudará a reducir los niveles de ansiedad y depresión e incluso erradicará en gran medida el suicidio que hoy está en índices alarmantes. Una de las oportunidades que brinda la inteligencia emocional es que fortalece en la persona un crecimiento personal e intelectual. Por un lado, el crecimiento personal alude a el conjunto de conocimientos, de actitudes y valores que forman parte de la identidad y que en gran medida aportan a la formación de una persona ética y responsable con la sociedad. En ese sentido, no se trata únicamente de alcanzar el éxito sin inconvenientes, sino de saber afrontar prósperamente las dificultades del contexto sin caer en la depresión o la apatía. Y por otro lado, el crecimiento intelectual que alude a la creatividad, el pensamiento crítico, la toma de decisiones, la atención y la concentración. En efecto, la inteligencia emocional
además de fortalecer las habilidades emocionales en los estudiantes, también incide favorablemente en el rendimiento escolar de los mismos, pues al tener en el aula niños felices y tranquilos, los aprendizajes serán aprendidos más significativamente en comparación a aquellos niños que se sienten tristes, enfadados o deprimidos. Por lo tanto, es tarea del docente identificar las emociones negativas que los estudiantes pudieran presentar en el transcurso de la jornada de clases e incluso preguntar a los padres de familia si existe alguna situación problemática en casa. El estudio de las competencias de inteligencia emocional ofrece un abanico de concepciones. Ramírez y otros 2020 indican 3 dimensiones relacionadas a la madurez, sensibilidad y competencia emocional. Mangrulkar, Whitman y Posner 2001 mencionan categorías de habilidades sociales, cognitivas y emocionales. Y por otro lado, Corrales, Quijano y Góngora 2017 establecen habilidades para la vida. Sin embargo, es pertinente resaltar a Oliveros, 2018, el cual, basado en la perspectiva de Rafael Vizquerra, establece 5 competencias de la inteligencia emocional, las cuales son conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social y competencia para la vida y bienestar. Haciendo un análisis breve de cada una de las competencias, podemos decir que la conciencia emocional es la capacidad para reconocer empáticamente las emociones de uno mismo y la de los demás. La regulación emocional, por su parte, es definida como la capacidad para manejar las emociones correctamente, existiendo una relación entre emoción, cognición y comportamiento. La autonomía emocional está relacionada, en cambio, con la autogestión personal, la cual tiene que ver con la buena autoestima, la actitud positiva ante la vida, análisis crítico y resiliencia. Asimismo, la competencia social se asocia a las buenas relaciones con las personas del contexto, lo que implica ser capaces de tener una comunicación asertiva, respetar las opiniones, comprender las actitudes de los demás y afrontar también positivamente cualquier conflicto interpersonal. Finalmente, la quinta competencia para la vida y bienestar hace referencia a la capacidad de tener comportamientos apropiados para superar satisfactoriamente los desafíos de la vida, sean de carácter personal, profesional, familiar o social. En definitiva, conocer las competencias emocionales permitirá a nosotros como docentes alivianar la carga emocional de nuestros estudiantes hacia un bienestar integral. Ahora bien, hemos construido una visión holística sobre inteligencia emocional. Sabemos ya de cierta manera de qué se trata, cuáles son las competencias esenciales, pero es necesario mencionar a una de las técnicas didácticas más innovadoras en la educación actual, el storytelling. El storytelling es una forma de discurso basada en el arte de contar historias con el uso de medios electrónicos y tiene como objetivo estimular o moldear las percepciones y emociones de las personas. Esto según Castaño y Selva 2020. En ese sentido, el storytelling no se basa únicamente en cuentos que formaron parte de nuestra infancia, como La Caperucita Roja, Blancanieves, sino en una articulación del lenguaje, comunicación y emotividad para crear historias, ¿sí? Con elementos multimedia, sean imágenes, audio, música, videos, para afianzar los conocimientos teóricos, valores y cimentar experiencias dialógicas y emocionales. Según Herman 2020, el storytelling es una estrategia que permite la construcción de una comunicación emocional enfocada no tanto en la transmisión mecanicista de información, sino de un contenido emocional, vivencial y experiencial. Por consiguiente, analizando todas las potencialidades de esta estrategia, se puede destacar que al ser una técnica que contiene emociones, se puede vincular al fortalecimiento de la inteligencia emocional,
porque al crear una historia se pueden establecer competencias emocionales de base que generen en los niños cambios de actitudes y producción de conexiones afectivas y emotivas. Ya en la parte de propuesta veremos más detalladamente cuáles son los procesos a seguir para poderla abordar en el aula de clases. La metodología aplicada en la investigación tiene pues un diseño no experimental con un enfoque cualitativo con corte transversal. La investigación se realizó en la Escuela de Educación Básica Particular Hispanoamericano, ubicada en la ciudad de Santa Rosa, provincia del Oro, Ecuador, la cual está conformada por una población estudiantil de 194 estudiantes y 10 docentes desde el nivel inicial hasta séptimo año educación general básica. Las entrevistas fueron dirigidas a docentes, ¿sí? A 6 docentes, y las entrevistas de identificación de aspectos socioemocionales fueron aplicadas a una muestra de 135 estudiantes previo consentimiento informado de los padres de familia. La entrevista dirigida a docentes estuvo conformada por 9 preguntas sobre su nivel de conocimiento de inteligencia emocional, storytelling, estrategias de apoyo socioemocional, formación profesional, y la entrevista dirigida a los estudiantes fue elaborada por el Ministerio de Educación. Fue una entrevista de aspectos socioemocionales con 10 preguntas de opción múltiple y cuyo objetivo era pues conocer el estado emocional de los niños e identificar posibles factores de riesgo en el marco de la emergencia sanitaria. Cabe mencionar que todas estas entrevistas fueron aplicadas en modalidad virtual por el contexto actual. Considerando el objetivo de investigación y una vez aplicadas las entrevistas, se obtienen los siguientes resultados. En las entrevistas aplicadas a los estudiantes, en la pregunta, ¿cómo te sientes frente a la cuarentena?, se pudo constatar que el 45% de los estudiantes entrevistados manifiesta que se siente tranquilo frente a la cuarentena. El 21% indica sentirse contento, el 16% estresado, 13% asustado y un 5% molesto. Desde ese punto de vista, los niños cuyas edades oscilan entre los 3 a 11 años expresan diferentes emociones frente a la situación actual. Y a pesar de que la mayoría se siente bien, hay que tomar en consideración que un gran porcentaje de niños se siente estresado, asustado y molesto. Y esto pues representa un factor de riesgo en el marco de la inteligencia emocional. Otra de las preguntas más relevantes fue: durante este tiempo, cuando te has sentido molesto por algo, ¿qué haces? Aquí podemos observar que el 47% de estudiantes lo dice, el 26% de niños no lo dice, 22% se retira a otro espacio y el 5% reclama, grita o rompe cosas. Desde esa mirada se puede evidenciar un factor negativo en cuanto al manejo de emociones socioemocionales se refiere, emociones difíciles como la ira o enojo. Pues el 26%, es decir, 35 niños, en lugar de dialogar asertivamente con sus papás, con sus hermanos o maestros, simplemente no lo dicen. Asimismo, se puede afirmar que el 22%, es decir, 33 estudiantes, al sentir enojo deciden mejor retirarse a otro espacio. Ese tipo de actitudes a corto o largo plazo podría ocasionar una baja autoestima y depresión. Finalmente, un mínimo porcentaje de estudiantes tiene actitudes agresivas al momento de sentirse enojado, lo que representa un aspecto negativo, pues se está orientando a un mal comportamiento. Ahora bien, en las entrevistas dirigidas a los docentes, sí se tuvieron 9 preguntas, pero pues analizando las más importantes, en resumen, se les preguntó pues si los docentes habían recibido el módulo de inteligencia emocional en su formación profesional. Aquí se puede constatar que 3 docentes sí han recibido frente a 3 que no recuerdan haber visto. Esto implica una reflexión sobre la malla curricular profesional de la carrera de educación
pues aunque la pedagogía y didáctica son esenciales en la práctica docente, también es necesario el abordaje y el estudio de educación o inteligencia emocional en la universidad. A pesar incluso de algunos docentes que dijeron que sí habían recibido este módulo, la formación continua y las capacitaciones son esenciales en la mejora del docente. En ese sentido, de los 6 maestros entrevistados, solo 2 han recibido capacitaciones de educación emocional y un docente al menos una capacitación. Los demás no han recibido. Entonces aquí se puede apreciar que los profesores no sienten una necesidad preponderante para capacitarse en inteligencia emocional y según la entrevista, la mayoría tampoco lee los recursos y materiales que emite el Ministerio de Educación en cuanto se refiere a estrategias de apoyo socioemocional. En relación al nivel de conocimiento de inteligencia emocional, 4 docentes manifestaron que conocen suficiente sobre el tema, un docente conoce mucho y un docente conoce poco sobre inteligencia emocional. Ese análisis fue comparado también con algunas competencias de inteligencia emocional que ellos indicaron y mencionaron banalmente la capacidad para reconocer los pensamientos, sentimientos, practicar valores y aumentar la autoestima. En la pregunta sobre qué estrategias de apoyo socioemocional aplica durante clases virtuales, se pudo analizar que los docentes en cierta medida no dedican su tiempo simplemente a impartir los contenidos establecidos en la planificación, sino que incluyen el componente emocional al preguntarle a los niños cómo están, cómo se sienten o qué hicieron el fin de semana. No obstante, es necesario fortalecer las competencias de inteligencia emocional con un mejor direccionamiento, porque no se trata únicamente de estoy bien, estoy mal, ¿sí? De que los niños respondan así, sino más bien de darles todas las herramientas para que los chicos puedan actuar asertivamente ante diferentes emociones. En relación al nivel de conocimiento sobre el storytelling, 3 docentes manifestaron que no conocen nada de la metodología, 2 maestros conocen mucho y un docente conoce poco del storytelling. En concordancia con lo anterior, de los docentes que sí conocen sobre la metodología, ninguno lo ha aplicado en el fortalecimiento de la inteligencia emocional de los estudiantes. Desde ese punto de vista, resulta necesario una alternativa de solución, la cual es diseñar una guía de aplicación del storytelling como estrategia socioemocional para fortalecer las competencias de la inteligencia emocional en los estudiantes en tiempos de pandemia. Como se ha mencionado, el storytelling es una metodología activa mediada por las TIC, donde el estudiante es agente activo del aprendizaje y donde el estudiante es capaz de conectar con experiencias y vivencias emotivas. Por lo tanto, para aplicar el storytelling emocional, es fundamental seguir los pasos a continuación. Primero, se debe identificar la inteligencia emocional. Aquí el docente es quien diagnostica, evalúa de acuerdo a su contexto qué competencia de inteligencia emocional tiene mayor prioridad, ¿no es cierto? Pueden en este caso considerar la perspectiva de Oliveros, que establece 5 competencias, y el docente puede elegir una o puede elegir varias al mismo tiempo. Como paso número 2, identificar al grupo de estudiantes y establecer el objetivo. Para que el abordaje del storytelling tenga un mejor significado, es importante identificar si se va a aplicar a estudiantes de 3 a 4 años, si se va a aplicar a estudiantes de séptimo o bachillerato, porque esta metodología es aplicable a todos los niveles educativos. Y también establecer el objetivo de acuerdo pues a la competencia que se quiere desarrollar como para tener una línea, una meta a dónde llegar, ¿no es cierto? Como paso número 3, identificar a los personajes de la historia. Aquí es muy importante que el docente le dé énfasis al personaje principal, pues este tiene que conectar empáticamente con la audiencia. Además, se debe tomar en cuenta que este personaje principal va a sufrir una transformación.
desde el inicio hasta el momento en que se le presente un problema, ¿sí? O ahí para que pueda fallar o resolver ante el mismo. También es importante, como paso número 4, imaginar un contexto para la historia. Aquí se puede desarrollar, sea en la escuela, centro comercial, el contexto de la historia puede ser en un parque, en un museo, ya depende de la creatividad del docente. Como paso número 5, establecer el inicio, desarrollo y desenlace de la historia, de tal manera que tenga coherencia para que pueda pues generar en los chicos esa emoción, ¿no es cierto? Una vez que está estructurado todo el guión, toda la narrativa, es importante que el docente lea el primer borrador, corrija o mejore aspectos importantes. Y una vez pues que ya se aplique esta estrategia a los chicos, el paso número 6 es fundamental porque ya es la retroalimentación. Aquí el docente puede elaborar preguntas de reflexión y por consiguiente que genere ese aprendizaje de las competencias emocionales. Y de manera adicional, si desea, puede quizás complementarlo con un dibujo, con una dramatización, con un ensayo, entre otros. Para tener éxito con la elaboración del storytelling, es necesario que el lenguaje utilizado para la historia no sea muy formal, pues las historias se relatan desde la cotidianidad. Asimismo, la extensión de la historia no debe durar mucho tiempo, lo recomendado es de 2 a 3 minutos, y si hablamos ya de el guión de Word, pues aproximadamente sería entre 6 a 7 párrafos. Otro aspecto a considerar es el momento de la producción. Aquí el docente tiene que modular la voz de manera que sienta y viva la historia para poder transmitir esa emoción. La aplicación ya depende del docente, puede realizarlo al inicio, en proceso, final de la clase, un día a la semana o las veces que considere necesario y pertinente el docente. Lo importante es implementar esta estrategia socioemocional como eje transversal en la educación. Se van a presentar dificultades, ¿sí? Tanto en la producción como en la ejecución. Puede ser la falta de dispositivos electrónicos, falta de internet, poco manejo de herramientas digitales, falta de tiempo. Sin embargo, el storytelling, más allá de ser una metodología innovadora, es una forma de pensamiento y comunicación humana. Por lo tanto, su aplicación es inherente y adaptable a los procesos educativos. En definitiva, la inteligencia emocional es uno de los aspectos más importantes dentro de la formación integral de los estudiantes, pues la labor del docente, como ya lo habíamos mencionado, no se centra únicamente en la enseñanza de la cátedra en sí, sino también de crear un vínculo emocional con los estudiantes, y más ahora en el tiempo de pandemia, que más lo necesita. Asimismo, según el análisis realizado en la investigación, se puede constatar que la mayoría de docentes no conocen estrategias para fortalecer las competencias de inteligencia emocional en los estudiantes, pues solamente realizan preguntas básicas sobre su estado emocional, más no el abordaje con metodologías emocionales. Además, los docentes conocen poco sobre el storytelling y ningún maestro implementa dicha estrategia para abordar las competencias de inteligencia emocional. Asimismo, se puede evidenciar que no todos los estudiantes se sienten bien, contentos con esta situación actual. Algunos chicos se sienten molestos, enojados, con estrés, lo que exige un abordaje importante en educación. Y finalmente, el storytelling emocional es una alternativa de solución ante este desconocimiento de estrategias innovadoras que ayuden a desarrollar la inteligencia emocional en los niños y jóvenes. En ese sentido, la propuesta es aplicable a cualquier nivel educativo, en cualquier contexto de pandemia, e incluso si existiera un retorno progresivo a clases, también se lo podría implementar. Lo importante es brindar a los chicos ese apoyo socioemocional que tanto necesitan, ¿sí? Muchísimas gracias. Con esto termino mi intervención, esperando haya sido de su agrado.